invitamos a un viaje lleno de rap. Desde Gualmapu a Tenochtitlán. Con esta breve introducción... Bueno, ahí estábamos escuchando una introducción que tiene que ver con Conexión Originaria. Estamos aquí, por supuesto, en Latinoamérica, en .0.me, la Casa del Periodismo Independiente, 15 minutos. Y bueno, para saber un poco más de este proyecto de Conexión Originaria que tiene que ver con el rap, con el hip hop, de los pueblos originarios de toda Sudamérica y un poco más allá también, estamos con Emiliano Ríos, así que, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver si podemos mejorar un poquito el audio porque te tengo un poquito bajo, a ver si estamos... A ver ahí. Ahora sí. Me acerco un poco más, estoy desde el celular. Ah, perfecto. Claro. ¿Qué tal, Emiliano? Buenísimo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Todo bien por aquí. Bueno, te quería preguntar un poco sobre este proyecto de Conexión Originaria, ¿no? Obviamente que el motivo de esta nota también es presentar y adelantar que el próximo martes va a estar el capítulo 5 de este proyecto, pero vos ya tenés 4 capítulos grabados de este proyecto de Conexión Originaria que trata de ensamblar el hip hop y el rap con digamos, artistas originarios y en la lengua de su región, por supuesto. Contanos un poco cómo fue ese recorrido. Dale, sí. Bueno, en principio este proyecto del que, como bien decías, hay ya algunos capítulos que están, digamos, disponibles para poder visualizarse en YouTube y en nuestras redes sociales, también en Facebook e Instagram. Surge, bueno, de un trabajo que estoy haciendo, un trabajo de carácter etnográfico, podríamos decir. Surge un poco en ese contexto. Yo ya desde el año 2018 aproximadamente empecé a viajar bastante por Latinoamérica principalmente. Pero fue propiamente en el año 2019 en donde pude hacer, bueno, el viaje más largo que pude realizar, que fue de 3 meses por todo el cordón andino entre Chile y Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, en donde, bueno, a partir de esa experiencia se materializó todo lo que está plasmado en los primeros 4 capítulos del proyecto. Pero el capítulo 5 ya está disponible, lo pusimos ahí, lo publicamos justamente a partir del martes 21 de junio fue. O sea que el capítulo 5... coincidiendo ahí con el solsticio. Ajá, sí. Había visto una información que es coincidiendo con el solsticio de invierno, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Considerando que también, sobre todo para lo que tiene que ver con los pueblos del hemisferio sur, eso implica, ¿no?, el inicio de un nuevo ciclo a partir de ese revitalizarse del sol, ¿no? Y bueno, consideramos que era el momento oportuno como para volver a la carga ahí con este proyecto, que por ahí, comentando un poco la experiencia de cómo se surgió y todo, decía que lo hicimos en 2019, a gran parte del registro que está plasmado en los primeros capítulos, los primeros 4. Ahí ya hay diversos exponentes, en los primeros 4 capítulos hay 23 participaciones, digo participaciones porque son muchos raperos, la mayoría por ahí solistas, pero también en ocasiones hay grupos de rap con 2 o 3 MCs, y bueno, en esos primeros capítulos hay rap mapuche, embera, nasa, quichua, quechua y aymara, en todo ese recorrido, más que nada por el cordón andino, podríamos decir que fue un poco el hilo conductor, desde el territorio mapuche hasta territorio embera y varí, digamos, más hacia el norte. Cuando te referís a territorio... ahora, Sí, te quería decir, cuando te referís a territorio mapuche estás hablando, digamos, de Chile, Argentina, la zona bien al sur, y después vas subiendo, ¿no? Exactamente. Sí, en aquel momento el recorrido fue justamente lo que es el centro y centro-sur de Chile. Más que nada el registro, todo lo que aparece de rap mapuche en ese sentido, de aquel lado, digamos, de la cordillera. Pero también, justamente, bueno, en el próximo capítulo que aún tenemos en el tintero va a haber un exponente de Puelmapu, que sería, ¿no?, el territorio del este. Estás hablando de un sexto capítulo. Parte del territorio histórico mapuche.
Sí, estamos trabajando también ahí a futuro y probablemente van a venir por lo menos unos 2 o 3 capítulos más seguro. Bueno, y hablando un poco de... Ahí, sí, bueno. sí, decime. No, te decía que hablando un poco también de... Y eso por ahí... Hablando un poco también de Chile, tengo acá a mi compañero Felipe Bauerle, que justamente está desde Santiago, por ahí tiene una pregunta para vos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, no, te quería preguntar, bueno, leí además la información un poco del proyecto, cómo nació, pero obviamente la idea es que nos cuentes tú, de lo que te motivó, ir un poquito más allá, lo que te motivó a viajar y a desarrollar ese proyecto, a plasmarlo en estos capítulos. Bueno, que está la cuestión de la identidad, de la forma en que se nombran en su lengua, que tienen la oportunidad y a través de una línea musical más o menos específica, digamos, hay una convergencia de diferentes elementos. Te quería pedir que nos contaras un poquito de eso, de cómo nació y cómo se fue desarrollando la idea, si nació la idea ya y directo o se fue ahí macerando y cultivando en el camino. Claro, sí, más bien se fue macerando, como bien decís, en el camino. Porque, bueno, más o menos adelantaba que por ahí todo esto también surgió en el marco de una investigación que estoy haciendo para una tesis doctoral justamente sobre el rap en pueblos originarios. Y yo como que al principio veía, digamos, este movimiento que estaba floreciendo no solamente en Latinoamérica, sino también en exponente en Estados Unidos, en Canadá, digamos, a nivel continental, de jóvenes que, digamos, se identifican con distintos pueblos originarios y que tratan en ese sentido de revitalizar y recuperar en muchos casos su cultura, su lengua. Y yo en un momento por ahí pensaba trabajar por una cuestión más bien práctica desde lo virtual y siguiendo un poco toda esta explosión, sobre todo en los últimos años, que comienza a desarrollarse en la mayoría de los países del continente, de una forma virtual. Pero la verdad que el primer viaje que pude hacer, que fue de un mes y medio por Centroamérica, conociendo un poco la experiencia de México y de Panamá, ahí estuve en contacto, eso fue en 2018, con raperos tutunacu, mazatecos, cuicatecos, zapotecas, mayas y cunas, y la verdad que bueno, esa experiencia fue tan increíble que me cambió todos los parámetros y después decidí tratar de seguir replicando justamente el hecho de poder viajar en la medida de lo posible, de manera gasolera, autogestionada, con lo que se puede, con un sueldo docente, porque bueno, a eso me dedico. Y bueno, fui viajando un poco más, después un segundo viaje en 2018, por más que nada en contacto con raperos guaraní, por el noreste argentino, Paraguay y sur de Brasil. Y ya después la oportunidad del tercer viaje, mucho más armado, en el cual ya me fui con todas las herramientas como para poder generar algo de este tenor, digamos. Pero digamos que antes de partir en aquel momento, en 2019, la intención obviamente era trabajar todo lo que se pudiera, pero nunca me imaginé que iba a poder, digamos, terminar en un proyecto de estas características con tanta gente participando, desde tantos lugares, tantos territorios y demás. Yo ya estaba en contacto con muchos de ellos y sabía que nos íbamos a encontrar en el camino, que bueno, que nos íbamos a conocer, que podíamos hacer algún tipo de trabajo juntos, algunas entrevistas y demás, pero fui con la idea de generar algo desde lo artístico, ¿no? Desde lo musical. Pero yo hubiese vuelto con una canción, digamos, en ese sentido, con algunos pocos minutos de grabación, y en aquel viaje, en aquel momento, me volví con 4 capítulos, es decir, con 23 intervenciones, sin contar la mía también, que participo ahí rapeando con ellos. 23 intervenciones de unos 16 compases cada uno, que es más o menos lo que habíamos estipulado para cada una de las participaciones. Y bueno, con un montón de material que se condensó en esos primeros capítulos, que son más o menos duran unos 5 o 6 minutos cada uno, y donde intervienen entre 5 a 7 MCs aproximadamente, ya que la mayoría son solistas, pero también en algunos casos algunos grupos, sobre todo de 2 personas, por ahí. Y bueno, la verdad que esa experiencia fue súper significativa, y como logramos un registro también tan importante que se plasmó en esos primeros 4 capítulos,
y estando en contacto con otra gente, porque este es un proyecto que es colaborativo y que participamos muchísima gente, somos por ahí 2 personas los que más bien los estamos motorizando. Lo estoy haciendo también sobre todo a partir del trabajo de un colega mexicano que es un antropólogo en este caso. Bueno, yo vengo de las ciencias sociales, y él produce raperos indígenas, él aportó todas las bases musicales. Mente Negra, su nombre artístico, Nicolás Hernández Mejía, su nombre. Y después entonces también, como ambos estábamos en contacto con otra gente, yo también por ahí había conocido a otros raperos y raperas en otros viajes anteriores, seguimos trabajando más que nada a partir de la coordinación virtualidad mediante, ¿no? O sea, por ahí lo que tiene de distintivo este nuevo capítulo, el capítulo 5, el más reciente publicado, es que de los 4 registros que hay 2 grupos de rap guaraní. Están los Bro MCs de Brasil, que son el primer grupo de rap indígena de Brasil, de lo que es ahí el estado de Mato Grosso del Sur. Ellos viven en las aldeas Yaguapirú y Bororó, ahí en la periferia de la capital del estado, que es Dourados. Están también los chicos de Jaecuera Ñandecuera, representando también al pueblo guaraní, pero especialmente al pueblo guaraní Mbigá, que son ahí de la aldea Fortín en Bororé, cercana también en este caso a Puerto Iguazú, ahí en la periferia de Puerto Iguazú, en Misiones, Argentina. Y tenemos, nos vamos ahí de Sudamérica también en este capítulo, un poco más al norte, a diferencia de los otros capítulos que estaban por ahí, como decía al principio, ¿no? Más bien centrados en ese viaje que tuvo que ver con recorrer todo ese cordón andino. Y en este capítulo 5 tenemos 2 participaciones de Centroamérica y hay una intermedia, podemos decir, porque tenemos el caso, por un lado, del rapero Zigzag, que es del grupo Cuna Revolution de Panamá, representando Centroamérica, y también a una Isu, que es perteneciente al pueblo Ñusabi, el pueblo de la lluvia, el pueblo mixteco, que es, digamos, por sus raíces, por su familia y su cultura, digamos, originario de México, de Oaxaca, pero radicado desde muy chico en Estados Unidos, en California. De hecho, lo que es el registro que él mismo hizo, porque en este caso los mismos raperos fueron los que nos aportaron materiales, digamos, ya sea visuales como digamos, sonoros, para que nosotros pudiéramos mezclar y armar todo este capítulo, ¿no? Exceptuando el caso de los Jaecuera Ñandecuera, que ahí sí yo pude hacer el registro con ellos en 2019, en el último viaje que pude hacer a la aldea. Pero los otros 3 sí nos enviaron su material, que registraron ahí en sus territorios, o donde están viviendo. Bueno, en el caso de los Bram sí, igual están en otra aldea que es Laranjeira, más al sur, una aldea ahí también que estaba en disputa por el territorio y demás, también tratando de fortalecer con el arte la lucha, ¿no?, de los pueblos. Emiliano, sí. Bueno, eso, sí. Disculpa, cada capítulo que te quería preguntar, ¿cada capítulo tiene una lógica en particular? ¿Se agrupan o alguna temática en particular, digamos, que los agrupe a los representantes musicales? ¿Cómo lo estructura? Mira, los capítulos los fuimos organizando porque la primera idea era hacer algo en común de carácter musical y documental, pero también sobre la marcha fuimos pensando un poco en la estructura y cómo fuimos presentando el asunto, y decidimos dividirlo en capítulos, que es un poco lo que es en el ámbito del hip hop la estructura del cypher, que digamos es una forma que es muy bastante utilizada en la actualidad, en la que se hace una composición o una música en conjunto entre varios raperos que se van sucediendo y donde no hay un coro, por ejemplo, no hay un estribillo, ¿no? A diferencia de por ahí lo que es una canción más tradicional, si se quiere. Entonces lo fuimos dividiendo de esa manera a partir de los registros con los que estábamos, y también, bueno, hay una línea de continuidad que tiene que ver con cómo se fue dando el registro. Entonces los 2 primeros capítulos son exclusivamente de rap mapuche, porque bueno, ahí durante ese primer mes de aquel viaje estuve trabajando con muchísimos raperos, son 11 los raperos mapuches que se sumaron al proyecto, y bueno, nos dio como para armar 2 capítulos, tratando de más o menos pensar también en un formato que sea dinámico, que sea en ese sentido, bueno, que dura lo que dura estimativamente una canción, ¿no? También, e ir compartiendo así nuestro proyecto. Bueno, entonces son sí. entre 4, 5 hasta 7 MCs por capítulo.
En este caso, en el último son 4, hay más partes instrumentales inclusive. Y el contenido tiene que ver con lo que ellos querían enunciar, porque no hubo ninguna, digamos, directiva en el sentido de que, bueno, tenemos que hablar de esto. Siempre la propuesta fue abierta, dándoles la posibilidad de que hablaran de lo que necesitaran hablar, digamos, ¿no? En relación a su pueblo, a su cultura, a sus vivencias, a sus problemáticas. Y en ese aspecto, más allá de esa no directiva, es evidente que hay un hilo conductor en común que tiene que ver con la crítica, que a veces aparece de manera más o menos manifiesta, pero siempre está presente. La crítica al extractivismo, la crítica al colonialismo, al capitalismo, a lo que estamos haciendo sistemáticamente con nuestro planeta, la defensa del territorio, la vida, claro, y demás. Yo creo que eso siempre está muy presente. Sí, claro. Yo tengo otra, perdón. Ah, desde las sombras tengo otra pregunta. Bueno, tú eres el eje de este proyecto, de este trabajo. ¿Hay un intercambio directo a partir de entre los participantes a partir de este trabajo que has desarrollado? ¿Se establecieron nexos? ¿Se establecieron contactos? Exacto, yo creo que sí. Y también un poco la iniciativa tenía que ver con eso. Imagínate que hay raperos que a veces quizás estaban como emprendiendo sus primeros pasos en el camino artístico, o que quizás por ahí esta participación en Conexión Originaria fue su primera experiencia en torno a realizar algo, digamos, de carácter, digamos, algo similar a un videoclip o una producción audiovisual. Y otros raperos que por ahí ya tenían su trayectoria, muchos discos, videos en YouTube con cientos y hasta quizás millones de reproducciones. Pienso en el caso del Banco, que es uno de los que participa. Pero yo veía por ahí, siguiendo este movimiento, ¿no? que lo vengo haciendo hace tiempo, que ya de a poco, progresivamente, hace unos 5 años o más, empezaban a confluir algunos raperos de distintas latitudes, caso de raperos mapuche como Luanco, como Guayaquil, que por ahí habían viajado a México, a Estados Unidos, y se habían juntado con otros raperos de otros pueblos por allá. Pero en muchos casos también me pasó de conocer a algunos raperos que recuerdo una de las anécdotas que me contaba en Colombia John J, que es un rapero del pueblo de Nasa, ahí en la región del Cauca. Y él me decía que pensaba que era el único rapero indígena que existía, prácticamente, no tenía mucho conocimiento de otros, ¿no? Pero yo creo que eso sirvió muchísimo para ir aglutinando también, y que ellos mismos se pusieran en contacto o mínimamente se fueran escuchando, porque creo que también ese hilo conductor se fue tejiendo en el camino, porque yo llegaba a conocer a alguien, a compartir con él, con su familia en muchos casos, y hacer esta producción en conjunto, y obviamente les iba mostrando todo lo que los anteriores, digamos, venían diciendo. Entonces se iba tejiendo ahí como un nexo que indudablemente igual yo creo que ya estaba presente, digamos, todo este tópico de denuncia, de revalorizar la cultura, la lengua, que en muchos casos también por ahí la están recuperando porque la habían perdido. Así que bueno, yo creo que en ese sentido también, además, para quien puede ver el proyecto, más allá de los raperos en sí, ¿no? Puede ver que hay un movimiento que está tomando una forma y mucha relevancia también últimamente, y que se está desarrollando por todos lados, ¿no? Claro, Emiliano, también... sí, yo te quería comentar, vos estabas hablando precisamente de recuperar la lengua, y cuando pasaste seguramente por territorio guaraní te habrás enterado de que, por ejemplo, Paraguay tiene la lengua guaraní como lengua oficial, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado una vez a un periodista, ¿no?, neoliberal, digamos, por catalogarlo de alguna manera, que en un momento decía, bueno, aprender una lengua, la obligatoria es el inglés. Supongo que para él en los negocios, en materia de negocios, sería una lengua obligatoria, ¿no? Pero yo digo, hay una deuda interna, los latinoamericanos, esto es Latinoamérica, ¿no?, también, y tiene, ¿no?, esta fusión con los pueblos originarios, pero digo, hay una deuda interna también de los latinoamericanos, ¿no?, de esta cuestión originaria, que creo que también, por ahí toma el atrevimiento de decirte que por ahí lo que te impulsa a llevar todo eso es también esa deuda interna que los latinoamericanos tenemos con los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, y a mí se me ocurrió pensar que por ahí... Claro, y a mí se me ocurrió pensar que por ahí la lengua obligatoria que debe tener cada latinoamericano es una lengua originaria de la región donde vive.
partamos de esa base. Después, si quiere aprender otros idiomas, está muy bien para enriquecer, digamos, su intelecto. Pero digo, cuando este periodista planteaba la lengua obligatoria, yo creo que para los latinoamericanos una lengua obligatoria es la lengua de aquella población originaria en la región donde vive, ¿no? Exacto, sí, yo creo que sería una buena iniciativa. De hecho, pensaban en la cuestión del inglés hoy como una especie de lengua franca, ¿no? Que todo está atravesado por ello, pero en su momento en nuestra Via Yala el guaraní revestía las mismas características, siendo también el guaraní, y digamos los pueblos tupí guaraní, pueblos bastante migrantes que estaban desperdigados por muchos territorios y a veces esa lengua funcionaba, ¿no? Como ese nexo en común. Y yo creo que sin dudas es algo que aún nos debemos, ¿no? Recuperar también en ese sentido nuestras lenguas, nuestras culturas, porque sobre todo pensándolo en Argentina, en donde vivimos en un país en donde los procesos de construcción, digamos, de históricos del Estado-Nación y también de lo que es la originalidad tienen que ver con la invisibilización a los pueblos originarios, ¿no? Sí, Nos creemos totalmente. a veces hijos de europeos solamente. Basta con mirar Canal Volver. Un montón de culturas que son... Uno basta con mirar el Canal Volver, que ponen, por ejemplo, ponen a veces un documental sobre la conquista del desierto, bueno, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de las políticas que se han implementado aquí en Argentina al respecto, ¿no? Seguro, ni más ni menos que el nombre de la principal campaña militar genocida hacia los pueblos originarios se llame, digamos, campaña del desierto. Sí, sí, sí. Haciendo creer, ¿no?, a la población de que ahí no había nada cuando había poblaciones que milenariamente vivían ahí de forma autónoma, ¿no? Por supuesto. Es como que todavía tenemos ese mapa, inclusive cuando pensamos en la Argentina, de que la Argentina siempre fue así, cuando en realidad esa forma que tenemos hoy, el territorio argentino, también es la forma de un genocidio porque implicó el avance territorial del Estado en detrimento de estos pueblos. Claro, y ahí están, ¿no? De sus territorios, de sus prácticas de vida, de su cosmovisión. Y ahí están los herederos. Aparte de la cuestión, ¿no?, de la lengua. Sí, digo, y ahí están los herederos todavía, ¿no? No, perdón, te decía que y ahí están los herederos de ese saqueo todavía condicionando a veces condiciones económicas en la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, el colonialismo no es algo que haya terminado en el siglo XIX, sino que hay grandes continuidades y que tienen que ver justamente, ¿no?, con toda esta cuestión del reparto inequitativo de los recursos, sin duda. Pero digo que es súper valioso también la cuestión de la lengua y la recuperación, porque una lengua no es solamente una manera de comunicar, digamos, como, bueno, una herramienta que, bueno, y en ese sentido todas las lenguas serían iguales, sino que es una manera de pensar y entender el mundo a partir de ciertos conceptos, de ciertas ideas que a veces aparecen, ¿no?, presentes hasta en la forma de saludarse, pienso, ¿no? Totalmente, identidad que plantean, también, ¿no? Digamos, en el caso de los pueblos originarios, en muchos casos. ¿Cómo? No, digo que también tiene que ver con la identidad, por supuesto, ¿no? Claro, sin duda, sí. La identidad es un factor fundamental para eso. Y es algo que en Argentina, lamentablemente, muchas veces se ha perdido, digamos. Se ha perdido. Está volviendo un poco, ¿no? Y también con esta cuestión, y está volviendo un poco también el tema de los pueblos afrodescendientes también, ¿no? De los afrodescendientes en la Argentina. Buenos Aires está tomando un color un poco mejor de lo que era antes, digamos, ¿eh? O sea que digamos que Buenos Aires ya no es por ahí una ciudad gris, sino ya está teniendo un poco de color un poco más cosmopolita, como todas las ciudades importantes del mundo. Pero bueno, todavía falta mucho, por supuesto, ¿no? Todavía falta mucho, sí. No, sin duda el panorama ha cambiado y también justamente por la iniciativa de los propios, digamos, las propias organizaciones de pueblos originarios en los últimos 30 y pico años, sobre todo después de la última dictadura, ¿no? Y yo creo que hay un quiebre a ese proceso de invisibilización, que todavía igual hay mucho para hacer, como vos decías, pero que, bueno, con herramientas a veces como la música y como otras, como formas también de activismo, se ha logrado de alguna manera empezar a romper con ese proceso histórico de larga data que tiene que ver con invisibilizar, sobre todo eso es lo más característico, creo, a nivel de Argentina, que pasa también en países como Uruguay, por ahí,
A veces por ahí en otros lugares, recién hablabas de Paraguay. Paraguay es muy paradójico porque el 90% de la población habla guaraní, pero asimismo es un poquito más del 1% de la población la que realmente se identifica o digamos, sí, entiendo. Su adscripción a un pueblo originario, ¿no? Hay una película, hay una película, por ejemplo, que plasma directamente esa cuestión que vos mencionás, que es Siete Cajas. Ahí te das cuenta cómo las personas que viven en las ciudades hablan en español y la gente de barrio mantiene el guaraní, ¿no? Claro, sí, sin duda. Bueno, y también, viste, tiene que ver muchos casos con cómo se van construyendo esas identidades nacionales también, porque totalmente. La construcción de la identidad nacional paraguaya tiene mucho que ver con ese legado guaraní. Total. Claro. No como en nuestro caso que nos quedemos solamente hijos de barcos, ¿no? Claro, viste, como decía cuando dijo alguna vez Borges que los mexicanos descendían de pueblos originarios. Claro. Le dijo, no me acuerdo ahora el nombre de quién le contestó, que debe ser un escritor mexicano, que le dijo, bueno, y los argentinos descienden de los barcos. Le contestó algo así más o menos, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, tenemos disponible el capítulo 5 de Conexión Originaria. Acá nuestra operadora Morena Coleman ha encontrado el capítulo 5, así que vamos a cerrar con eso. Exacto. Yo por mí estoy ya chocho de esta entrevista. No sé si Felipe tiene una pregunta final. No, agradecerle a Emiliano por su presencia, pero sobre todo por este tremendo trabajo que están desarrollando y la oportunidad además hermosa de establecer esos nexos de conocimiento entre artistas de diversos puntos de esta América Latina, de esta Vía Yala y nutrirse de todo ello. Así que muchísimas gracias, Emiliano, mucho éxito. Bueno, vamos a seguir ahí atentos a los nuevos capítulos que vayan saliendo y a los nuevos proyectos que espero también vayan surgiendo a partir de este trabajo. Buenísimo, muchísimas gracias. Y sí, la verdad que sí, yo me siento un privilegiado por haber podido estar ahí, digamos, y haber sido un poco ese nexo en común. Es recíproco. La verdad que fue una experiencia súper significativa. Muy bien, Emiliano, bueno. Y bueno, sí, está disponible nuestro capítulo, lo pueden encontrar en YouTube y en todas las redes. Ahí estamos como Conexión Originaria. Muy bien, Emiliano Ríos, el responsable Emiliano Ríos de este proyecto Conexión Originaria, así que nos despedimos con el capítulo 5 de Conexión Originaria. Estuvimos escuchando de cortina los otros capítulos. Así que, bueno, muchas gracias, un abrazo grande y hasta siempre. Ya sos artista también vos de la Casa de Latinoamérica. Por supuesto, cuando quieran nomás seguimos en contacto. Muchas gracias. Chau. Chau.